Tenemos la presencia del doctor Jonás de Jesús, neumólogo que ofrece sus servicios en Incardio. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo se siente? Muchas gracias, Marcos, por la invitación y el espacio para poder poder hablar sobre mi especialidad y los servicios que ofrezco en Incardio. A propósito de los servicios que usted ofrece, vi como una publicidad del tema del asma, Ajá. que es muy común. Sí, Pero bueno, primeramente, ¿qué es eso, el asma? ¿Cómo se define? sí, el asma es una de las enfermedades más conocidas, vamos a decir, Sí. del área de neumología. El asma es una enfermedad inflamatoria de los bronquios. Los bronquios son como los tubos que tiene el pulmón, por lo cual entra y sale el aire. Entonces, la inflamación crónica de esta parte del pulmón, pues es lo que produce el asma. Es decir, no por tener inflamación tienes asma, porque cuando hay inflamación simplemente es una bronquitis. Sí. Ya para ser un asma es una enfermedad propiamente ya establecida como la hipertensión, en la cual el paciente tiene una enfermedad crónica, es decir, para toda la vida, Ok. en la cual le va a tener momentos de estabilidad y momentos de crisis. Pero Es algo, yo estoy entendiendo algo como que uno lo lleva adentro ya. bueno, lo que pasa Como- es que ¿verdad? hay predisposiciones familiares por las cuales Es se puede congénita. tener. Sí. O sea, hay personas que nacen asmáticas. Exacto. Hay Ok. personas que por una condición ya en la anatomía del pulmón, con alteraciones propiamente en esta parte, como te digo, que es la parte como los tubos, por donde entra y sale aire hacia el pulmón, pues la persona puede nacer con esa condición. Pero también puedes desarrollar el asma por diferentes causas. Por ejemplo, hay personas que lo desarrollan por el humo del cigarrillo, por el humo, por ejemplo, de personas que trabajan, por ejemplo, muchachas, mujeres o hombres, que trabajan en el área como, por ejemplo, de la consejería, con el cloro, Sí, todo eso el compuesto. polvillo y esas cosas. Exacto. También hay personas que lo desarrollan en el ejercicio. Hay personas, por ejemplo, que nunca han tenido una crisis asmática y en el momento de hacer ejercicio, pues se aprietan, que es lo que la gente generalmente conoce. Hay personas que lo desarrollan en el embarazo, hay otras personas que lo hacen en la menopausia, hay personas que son asmáticos y al llegar a esos procesos ya de la menopausia, pues dejan de presentar la crisis. Es decir, que es una enfermedad heterogénea, es decir, que es una enfermedad que no es meramente de una forma, sino que se expresa de diferentes maneras. Y dentro de las enfermedades que la sociedad más conoce, pues aunque no la conozca con el nombre, por lo menos todo Sí, porque la gente conoce. dice en pecho apretado. Exacto, qué sé yo todo qué, el y mundo esas cosas. conoce o quizás se ha apretado en algún momento. Entonces, Sí. es una enfermedad de la más conocida del pulmón. Ok, entonces, ya cuando una persona esté diagnosticada, ¿verdad? Que usted, bueno, es asmática, hay que llevar un tratamiento o algo. ¿Cómo más o menos se maneja Exacto. eso, doctor? Bueno, ¿Verdad? sí, claro. De lo que usted más o menos pueda decir, porque lo otro es bueno que vayan allá a Sí, Incardio, no, pero usted- para que la gente pero, tenga porque una esta es orientación. sí, la correcto. intención de nosotros es poder concientizar a la Exacto. población, porque generalmente antes del COVID no había como mucha, vamos a decir, acercamiento con el neumólogo. Exacto. Porque la gente se trata su gripe en su casa. Entonces, la función de nosotros, por ejemplo mía, allí en Incardio, es poder llevar al paciente desde los síntomas que él tiene, que por la razón a la que va a la consulta, hasta su tratamiento, después de diagnosticar la enfermedad. Entonces, como me preguntabas, en el caso de una persona que se sospeche asma, una persona que, por ejemplo, no tiene que presentarlo todo, pero es una persona que siente dificultad para respirar, Ok. siente sed de aire, Esos son los síntomas. puede estar hablando o caminando y se siente como Sofocado. como qué sé yo, sofocado. sí. Puede ser una persona que presente mucho episodio de tos sin tener la falta de aire. Ok. Puede ser una persona que sienta como un silbido en el pecho, que esas son sibilancias. sí. O puede ser una persona que lo presente todo. Exacto. ¿Entiende? Depende como del paciente. Y ya entonces, acudiendo a la consulta con el neumólogo, entonces este va primero que todo a hacer una historia clínica en la cual va a saber sus antecedentes, va a conocer cuáles son las exposiciones que ese paciente tiene, los riesgos para esta enfermedad, junto con ello un examen físico y luego entonces realizar estudios tanto de imágenes como estudios de función pulmonar para poder llegar a ese diagnóstico, de lo cual nosotros, gracias a Dios y al esfuerzo que hemos hecho allá en Incardio, contamos
con los equipos más modernos de última tecnología para poder llevar al diagnóstico del paciente, y no solamente el diagnóstico, sino poder dar posteriormente un seguimiento de esa enfermedad diagnosticada. ¿Entiendes? Que no es como que se diagnostique el paciente y okay, se deja con su enfermedad. No, en ese momento se trata y se sigue. Exacto. Ahí le viene la pregunta, por ejemplo, una persona que esté diagnosticada con asma, ¿puede, de acuerdo al tratamiento, llevar una vida normal o cómo? Sí. ¿Cómo se maneja eso, doctor? Lo que se hace es primero que se diagnostica la enfermedad, sí, y al diagnosticarla entonces se estadifica. O sea, se dice, usted está en el grupo leve, en el grupo moderado o en el grupo grave, ¿verdad? O severo. Entonces, de ahí también depende el tratamiento. Exacto. Porque obviamente una persona que esté en un grupo leve, pues no llevará el mismo tratamiento que un paciente en un estado más avanzado. De igual manera, todos esos pacientes sí son pacientes que tienen esperanza de vida muy buena, siempre y cuando estén unidos al tratamiento. O sea, exacto, de la adherencia al tratamiento, que es algo que, esa es la razón también por la cual estoy aquí, porque la concientización hace que el paciente, y que conozca su enfermedad, lleva a que el paciente pues pueda ser consciente y poder tomar como el protagonismo de su enfermedad. Por eso, por ejemplo, nosotros allá en cardio tenemos vemos las diferencias. Por ejemplo, allá Franklin, que es el cardiólogo de Encardio. Sí, Franklin Rodríguez. Exacto, él pone el tratamiento, por ejemplo, a un paciente con una hipertensión, y ese paciente por alguna otra razón no vuelve, pero cuando regresa sigue utilizando el medicamento de la presión. Más sin embargo, nosotros en el servicio de neumología que tenemos allá y que estamos creando un instituto de asma y enfermedades respiratorias en Incardio, pues el paciente va y quizá a las 2 semanas ya el tratamiento no lo usa, porque entiende que porque tuvo mejoría ya la enfermedad se curó. Y hay que continuar. Entonces esa es el deseo mío como neumólogo. Yo sé que igual de todos los neumólogos, de crear conciencia de que las enfermedades respiratorias también te pueden llevar a morir, que es lo más grave que puede uno tener con una enfermedad. Correcto. Doctor, el tema de los ambientes que se está viviendo en la actualidad con el uso de la juca, del vape y esas cosas, ¿eso contribuye a las enfermedades, vamos a decir, de los pulmones? Sí, en totalmente. En sentido general. Y ligado con romo. Todo, sí, influye, ya influye incluso en una parte sistémica. O sea, no solamente va a afectar el pulmón, sino también el organismo, ¿verdad? Como tal. Últimamente, en los últimos años, esto que usted menciona, la juca, el vape, son dispositivos que se crearon, por ejemplo, en el caso de... Lo llamado cigarrillo electrónico. Exacto, cosas, sí. El vape, como la gente lo conoce, se crearon más o menos como en la década del 2010 por ahí, buscando en verdad que el paciente que fumaba lo dejara. O sea, como con el vape, quitarle como el deseo de fumar, y otra persona como por recreación, como cuando usted va, por ejemplo, a un bar y se toma un trago, de esa misma manera como que era lo que se pretendía. Pero debido a que uno de los compuestos principales, así como glicerina, saborizante, el que tiene es la nicotina. Entonces la nicotina es adictiva. Sí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, adictiva como la gente entiende, es un vicio. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo el paciente va teniendo mucho más adherencia al vape y incluso la gente tiene una percepción de que no hace daño. Sí hace daño, incluso puede llegar a hacer más daño que el cigarrillo. ¿Por qué? Por el hecho de que se está fumando mucho más joven. Yo tengo pacientes que comenzaron a fumar a los 13 años, tienen 23, pero ¿cuántos años ya tienen fumando? 10. Entonces, es la carga diaria y sobre todo porque el cigarrillo usted tiene incluso que prenderlo para fumarlo. Más sin embargo, ya hay vape, en lo cual por colocarlo en la boca e inhalar, él se enciende solo. Exacto. Y usted se lo pone en un bolsillo y lo fuma. Práctico. Exacto. Es entonces, más práctico. Todas esas cosas, a pesar de que todavía no tenemos grandes estudios muy avanzados de poder comparar el cigarrillo, que tenemos décadas estudiándolo, pero sabemos que por la carga va a llevar a complicaciones mucho peores, sobre todo ahora, y en la pandemia nos dimos cuenta, muchos muchachos jóvenes que le dio COVID fallecieron porque cuando se buscaban el antecedente, era un paciente que ya tenía problemas desde el uso del vape. Entonces, en este caso del asma que hablábamos y de cualquier enfermedad respiratoria, todo lo que se inhala, como yo le digo a mi paciente,
todo producto que se inhala va al pulmón. Exacto. Y el pulmón, cuando él llega ahí, es como que codifica y dice, esto me hará daño y esto no. Es decir, ¿cómo le digo? Si solamente hubieran un sinnúmero de sustancias en la cual uno diría, bueno, estas son las que hacen daño y aquellas no. No importara, pero ese es el problema, de que tu pulmón puede ser sensible por ejemplo, al cloro y provocarte una enfermedad pulmonar Sí. por el cloro, pero, y tal vez no sea tan sensible a algo que tú quemas. Más sin embargo, el pulmón mío sí. Entonces Exacto. eso depende mucho de cada persona. Ok, de cada persona. Doctor, y aquellas personas que se exponen, que no lo usan per se, pero que se exponen al humo de la juca, del vape, del cigarrillo, eso tienen riesgo, ¿no? Sí, esos pacientes reciben el Por nombre. ejemplo, yo no fumo ni vape, ni cigarrillo, nada. Exacto. Pero si voy a un sitio donde hay de eso, inhalo Lo ese inhala. humo, entonces, Sí, entonces ahí yo como que usted- dice, estoy fumando también. Exacto, usted ahí se vuelve un fumador pasivo. Ok. ¿Entiende? Entonces, de manera pasiva, va a inhalar el compuesto y se han visto, y por estudios, que muchos fumadores pasivos muchas veces desarrollan peores complicaciones que el paciente que fuma. Es decir, como podría ser como controversial pensarlo, pero es porque muchas veces la persona que no fuma es una persona, como decimos, está frente al que está fumando y solamente inhala, mientras que quizá el que fuma, por un mecanismo u otro, no inhala todo el humo y entonces el otro recibe mayor impacto de las partículas, pero partiendo siempre, como yo le decía, desde el punto de que cada pulmón es distinto. Y lo que quizás para usted 2 años fumando, ya sea cigarrillo, vape, juca, para otra persona en 3 meses es demasiado. Exacto. ¿Entiende? Doctor, finalmente, ¿cuál recomendación hace usted? Porque así como por ejemplo, un urólogo te dice, bueno, cuando usted, un hombre, tenga 40 años, chequese su próstata. Exacto. Entonces, ¿a qué más o menos, a qué edad uno debe ir a un neumólogo? Mira, yo no me siento nada, pero revísame. Claro. ¿Qué recomienda usted? Sí, en el caso, por ejemplo, antes, cuando no teníamos el COVID, Exacto. cuando no habían juca, vape, pues la edad era mucho más avanzada, es decir, 35, Ok. 40 años, porque lo que la gente presentaba generalmente eran, o fumaba, que ya eran personas, nuestros abuelos, porque generalmente la generación como que tiene entre 40, 50, ahora mismo tal vez no fumaba, como los abuelitos que tienen 80 ahora mismo. Pero debido al COVID, a la juca, el vape, entonces la visita a nuestra consulta es cada vez menor. Es decir, todo paciente que haya tenido, por ejemplo, cuadros respiratorios a repetición, gripe frecuente, o sea, eso no es normal. Es normal que un catarro común, que es una gripecita, para que entiendan, se pueda presentar 1 o 2 veces al año. Pero una persona que presente cuadros respiratorios cada 2 o 3 meses, una persona que haya tenido COVID, una persona que fume o viva con un fumador o que esté en contacto con una persona que fume, entonces es una persona que también debe de ir a la consulta lo más pronto posible. Correcto. Y la recomendación es no fumar. O sea, no hay un método mejor o peor. Todos hacen daño. ¿Cómo no? Doctor, pues muchas gracias. Bueno, recordar que usted está en Incardio, ahí Sí. en la calle 27 de febrero. Sí, ofreciendo bueno, su consulta. exacto, la consulta la tenemos en cardio, Instituto Cardiovascular y de Obesidad. Ahí estamos, como yo le informaba, creando un instituto de asma y enfermedades respiratorias para poder tratar al paciente pulmonar o respiratorio desde un inicio hasta un fin. Es decir, el paciente que vaya en cardio no tenga la necesidad propia, es decir, ya por indicación de nosotros, sino porque lo decida como una segunda opinión ir a otro lugar. Pero si va a Incardio, al área de neumología, debe de ser evaluado desde un principio hasta un fin con todo, como le decía, el equipo. Porque va todo ahí conectado, como exactamente. dicen. Excelente. Entonces, por allá lo esperamos, a la población en general, para poder saber y valorar cuál es su situación pulmonar.